buenas tardes amigos, Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. Os voy a comentar una noticia que ya salió hace unos días y que refleja a la perfección pues todo este nerviosismo que se está viviendo sobre todo en Estados Unidos y en este caso en Gran Bretaña. En Gran Bretaña pues con esta salida del Brexit y amenazas pues a todo lo que se mueve. Hace unas semanas publiqué un vídeo sobre unas amenazas de un ataque a España en respuesta a no sé qué de Gibraltar que aquí nadie dice, y en este caso pues os comento unos comentarios del ministro de Defensa británico, la respuesta que le da, como no podía ser de otra manera, Rusia, y un apunte de la ONU pues sobre todas estas armas nucleares y los fallos que se pueden producir, que vienen pues también a raíz del último vídeo que hice sobre Corea del Norte. Las autoridades de Londres están dispuestas a ejecutar un ataque nuclear preventivo, y así lo aseguró el ministro de Defensa británico Michael Fallon el lunes. Es decir, un ataque nuclear preventivo. Lo dejaron un poco en el aire, no dicen contra quién debería ser ese ataque, pero por la respuesta pues ya por lo menos vemos quién se hizo eco de la noticia. La primera ministra, nos dicen, Theresa May, está preparada para ordenar el lanzamiento de misiles balísticos Trident en circunstancias extremas, incluso si Reino Unido no se encontrase bajo ningún ataque, afirma el ministro de Defensa. Esto es una amenaza a todo lo que se mueve, aunque entiendo que es seguramente verborrea, pero esto no sale de un militar retirado ni un político opositor, sino del ministro de Defensa del Reino Unido. Es mejor no especificar ni describir por no dar comodidades a nuestros enemigos y hacer así la disuasión menos creíble. Explicó el ministro de Defensa, que no ofreció detalles sobre los posibles objetivos ni las circunstancias, como dije. Campanas, lanzamos los mensajes a ver quién los recoge. Fallon agregó que la idea del factor disuasivo está en que se tiene que dejar en la incertidumbre a quien esté pensando usar las armas para atacar a la nación inglesa. Es decir, a quien esté pensando en atacar a la nación inglesa. Seguimos con los juegos de guerra, con estas guerras frías. Yo no vi por ningún lado ninguna amenaza contra Inglaterra, y desde luego las amenazas de los países o de los países que pueden llegar, donde se mueve pues sobre todo el terrorismo e incluso pues algún país como Irán, no tienen bajo ningún concepto posibilidades de poder atacar al Reino Unido. Así que hacia quién va dirigida la amenaza pues se ve bastante clara. Por lo menos los rusos se hacen eco, y creo que los chinos pues tampoco estarán muy contentos con esto, con estas declaraciones. No sé los españoles con el tema de Gibraltar, pero ya era lo que nos faltaban también con que nos amenacen con una guerra nuclear. Bueno, igual sí es más probable que seamos nosotros, como no tenemos respuesta nuclear, pues entiendo que sería más probable que con un país nuclearizado. El Trident, de fabricación estadounidense, es un misil balístico intercontinental diseñado para ser lanzado desde un submarino y tiene capacidad para llevar ojivas nucleares, con un alcance de más de 11.000 kilómetros. Es decir, estamos hablando que 11.000 a un lado y 11.000 al otro, estábamos hablando que cubre ya solo con estos misiles media circunferencia terrestre. Por lo tanto, todos los objetivos principales se encuentran en esas distancias. Fallon, el ministro Michael Fallon, criticó el pronunciamiento del ministro opositor del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que declaró que ordenará una revisión del programa de defensa estratégico del país si gana las elecciones del día 8 de junio. Desde hace años, Corbyn está a favor del desarme nuclear. No olvidemos que Reino Unido convocó unas elecciones y todos estos juegos pues a veces ayudan a ganar votos pues del ala más conservadora o del ala más radical de toda esa gente que se encuentran en la isla. Por lo tanto es muy difícil saber bien a quién va dirigido todo esto. Corbyn está en contra de la disuasión nuclear, detendrá la construcción de los submarinos que ya hemos comenzado a construir, no controlará nuestras fronteras e incluso cuestionó nuestro despliegue en la organización del Tratado del Atlántico Norte, señaló Fallon, y añadió que un triunfo de los laboristas en el Reino Unido desataría un caos muy peligroso. Estas son las buenas artes de la política
de los conservadores que están ahora mismo en el poder inglés, amenazando a su gente, metiendo miedo a su gente de que entrando un político moderado y demócrata, que se crearía un caos ante quien el caos no lo estaréis vosotros creando con el órdago que le echasteis a la Unión Europea y que os salió mal y que ahora os tenéis que largar y pagar lo que debéis y quedáis en una posición muy complicada. Como no podía ser de otra manera, vale, esta es la respuesta, pronto salió al paso de estas declaraciones Rusia y advierte a Londres sobre la necesidad de evitar amenazas de empleo de arsenal nuclear. Y lanzó este martes una clara advertencia al Reino Unido tras las amenazas del ministro Michael Fallon de emplear el arsenal nuclear de forma preventiva en caso de considerarlo necesario y sin ningún tipo de ataque previo. Reino Unido debe tener en cuenta que por sus dimensiones como país, al realizar un ataque contra una potencia nuclear, la respuesta podría borrarla del mapa, señaló el vicepresidente del Comité de Defensa de Seguridad del Senado ruso, Franz Klintsevich. La declaración del ministro de Defensa británico Michael Fallon necesita una respuesta dura y no tengo miedo de ir demasiado lejos, nos dice el señor Klintsevich. En el mejor de los casos, se puede considerar esa afirmación como un elemento de la guerra psicológica, que es repugnante en este contexto, ha escrito el parlamentario ruso en respuesta a estas palabras y a la emisora BBC 4 Radio. Se plantea una pregunta pertinente, nos dice el mismo. ¿Contra quién está dispuesto a aplicar armas nucleares de manera preventiva el Reino Unido? Si Londres ataca una potencia nuclear, el Reino Unido, cuyo territorio no es muy grande, será literalmente borrado del faz de la Tierra con un ataque de respuesta. Y si Londres ataca un país no nuclear, hará lo mismo que hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki y dice que también más bien nos deberíamos tomar pues toda esta declaración como un elemento de una guerra psicológica. Pero lo que está claro es, visteis que fui poniendo una foto pues de Irán, que no venía aquí al caso, pero entiendo que esas amenazas pues es más probable que vayan contra uno de los países que quieren desarrollar ese tipo de armamento, ya que hoy en día nadie se puede creer que Inglaterra o Reino Unido pueda hacer un ataque preventivo contra Rusia, y sobre todo con misiles intercontinentales que entiendo que los pueden anular o destruir fácilmente, y la respuesta sería un tanto complicada. Tenéis que ir viendo a qué países atacan Estados Unidos e Inglaterra, que son siempre los que no se pueden defender. Y lo que es muy lamentable es ver cómo las dos potencias que supuestamente mandan en el mundo, el imperio anglosajón, se dedican constantemente a amenazar con ataques y con intervenciones en países, cosa que no se ve en ningún país aparte, sacando quizá pues ese afán de destrucción mutuo de Israel e Irán, o incluso Irán y Arabia, pero no se ve ninguna amenaza, ataques a países vecinos ni no vecinos, si no es por parte de estos dos países. Por lo tanto, es el imperio del miedo, el imperio de la guerra psicológica, nunca mejor dicho. Un ataque preventivo contra un estado carente de arsenales atómicos sería como vivir de nuevo pues la tragedia de los lanzamientos que os dije antes de Estados Unidos, pues de Hiroshima y Nagasaki al final de esta Segunda Guerra Mundial. Y el gobierno conservador de la primera ministra, la ocupa Theresa May, pues enfrenta un delicado dilema en su estructura de defensa, pues las principales bases de submarinos atómicos Trident se encuentran en Escocia, y esto pues también sería un problema porque tras iniciarse el Brexit, Escocia quiere volver a separarse del Reino Unido, no toda, pero bueno, la mitad. En el último Brexit se quedaron casi empatados y quedaron dentro, pero una vez salgan de la Unión Europea, Escocia quiere permanecer, por lo tanto esas bases serían de dominio escocés. Por lo tanto, pues todo esto quizá también es una amenaza tanto externa como interna a los propios países que engloban Gran Bretaña. Rusia advierte a Londres sobre la necesidad de evitar este chantaje atómico, sobre todo cuando la tensión crece en su frontera oriental, con la concentración de portaaviones y submarinos nucleares estadounidenses frente a la península de Corea. No olvidemos que cuando hablamos de Rusia, hablamos de la Rusia que está aquí, Moscú, pegadita a Europa, pero al lado de Japón, China y encima de la península de Corea, también tienen territorios los rusos. De hecho tienen una ciudad importante y unas bases militares en Vladivostok.
¿no?, en esa Siberia con salida al mar y a los estrechos de Bering. Por lo tanto, Rusia sí se puede ver amenazada con los despliegues de sistemas antimisiles en Corea, o con un estallido de esta guerra que se puede meter en sus fronteras, de las cuales curiosamente nunca tienen frontera ni Estados Unidos ni Gran Bretaña. En este caso Corea del Sur, Japón, China, Rusia, pero los dos agentes que son los que más alteran y crean tensión en esto nunca tienen fronteras que le puedan hacer dañar nada a ellos. En la última noticia os dije que semejante concentración de despliegues en la zona, submarinos nucleares, tropas, sistemas antimisiles, pueden provocar un error muy fácilmente de cualquier tipo. Y a este respecto, hace unos días salió un informe de la ONU en el que advierte de la creciente dependencia de los países a sistemas automáticos, lo cual pues incrementa el riesgo de activaciones falsas de lanzamientos nucleares. Los países con potencial bélico, nos dice el informe, bélico nuclear en el mundo, dependen cada vez más de complejos componentes de alta tecnología. Los sistemas de defensa y detección de ataques con misiles nucleares ahora forman parte de las redes informáticas que conectan sistemas de radares, aeronaves no tripuladas y satélites. El Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme presentó un informe en el que advierte del riesgo que presentan las armas nucleares en la época en la que los arsenales nucleares son todos dependientes pues, de estos sistemas automáticos que comento. Y según el informe, esta dependencia puede conducir a la confianza errónea, además de introducir nuevos puntos de vulnerabilidad. Y esto podría derivar pues, en falsos positivos de lanzamientos de misiles, dependiendo de si puede haber un error de sistema, y errores pues, en esta detección de los misiles que daten respuestas pues, en forma de contraataques automáticos que lleven a una guerra nuclear. No hay que olvidar que en el año 83 estuvo a punto de desatarse una guerra nuclear en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Reino Unido, en el momento que los sistemas de defensa rusa, en este caso al mando del señor Stanislav Petrov, era el responsable de todo este sistema de defensa y de búnkers que había en Moscú, y los radares rusos detectaron el lanzamiento de 5 bombas atómicas, 5 bombas nucleares por parte de los Estados Unidos. La orden que le dieron fue directamente atacar, es decir, contraatacar, y él dijo que había que esperar porque no le parecía muy normal que Estados Unidos desatara una guerra nuclear con solo 5 misiles. Y efectivamente tuvo toda la razón, porque al rato se demostró que su sistema de radar había fallado y que esos 5 misiles nunca habían partido. Por lo tanto, cualquier error en el submarino, en las mediciones, cualquier error pues en alguna maniobra incluso conjunta de los aliados puede desatar el auténtico infierno pues en la península de Corea. Y si le sumamos las amenazas de los rabiosos británicos, pues ya la tenemos montada. Bueno, esta era la noticia pues sencillita, ¿vale?, que os quería comentar el día de hoy. Espero que os haya gustado, compartirla en las redes sociales, suscribiros al canal como pido siempre, y nos vemos pues muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, buena tarde.